Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios nuevamente en el 8º día, nuevamente se reúne la iglesia. Y hoy aprovechamos este día primeramente para estudiar de la palabra. Y como hemos dicho en otras clases, que realmente es muy importante, no es solamente alabar a Dios, sino no solamente por tener buenas voces, sino que debemos alabar a Dios también con entendimiento. Y ese entendimiento viene al estar expuesto a su palabra, a su estudio, y que el Señor realmente nos mueva no solamente a saber más de Él, sino a que nuestro carácter sea moldeado como el de Él. Y es el propósito de los estudios. Si cada clase que nosotros damos, lo que nos sube más el ego, nos hace más altanero, hay un problema ahí. El estudio no está haciendo el trabajo realmente que necesitamos. Ahora, mientras más nos acerquemos a Cristo, vemos más nuestros pecados y engrandecemos más la misericordia que tuvo Dios con nosotros por la obra que Él hizo, ahí es donde entonces nos acercamos más al carácter humilde que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Y de hecho, precisamente es parte de la esencia principal de la clase que venimos dando, que este capítulo 14 habla de la fe salvadora. Y podemos ver, hermanos, comparar con muchas creencias, no voy a nombrar a ninguna en específico, pero vemos que todo el mundo, de cierta manera, todo el que practica una creencia tiene fe. Ellos son devotos, ¿por qué? Porque tienen fe. Pero que hay una característica distinta de esa fe, y es precisamente que es una fe que salva. Y como lo habíamos visto, como el hermano dio la introducción en el primer párrafo, y vemos que dice que la gracia de la fe por medio de los cuales los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas. Y esto es muy importante. Y es que la fe viene con un objetivo. Así también la fe, cuando está en nosotros, en cada creyente, debe tener un objetivo. No, yo tengo fe. Fe en... ¿Entienden el punto? Mucha gente tú le preguntas de afuera que ni tienen idea de lo que se hace en una iglesia. ¿Tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Sí, yo tengo fe. Hay personas que me han dicho a mí en conversación y todo, no, aquí lo que hay que tener es fe. No importa lo que sea, pero hay que tener fe. Y realmente vemos que a la práctica no es así. O sea, todo en Dios tiene un orden. Dios no nos salva y nos deja a la deriva. Dios no creó el universo y lo dejó a la deriva. Dios no puso a su Hijo en una cruz para que ahora estemos ahí, el que quiera recibirlo como su Salvador, que lo reciba, el que no, no. Todo tiene un objetivo. Y la fe salvadora no se aleja de ese objetivo. La fe salvadora es esa obra interna del Espíritu Santo que hace que nos convenza de pecado, en términos generales, que nos lleve a arrepentimiento para que de esa manera nosotros, después de la doble imputación que Dios hace, nosotros vivamos única y exclusivamente para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Ese es en grandes rasgos. Hoy en este segundo párrafo, mejor dicho, vamos a estarlo desarrollando por medio de 3 puntos y vamos a ver la fe cree la palabra. Como segundo punto vamos a estar viendo que la fe obedece la palabra y como tercero, la fe cree en Cristo. Los autores de la Confesión de Fe arrancan diciendo de la siguiente manera. Dice, por medio de esta fe, ya habíamos visto, por eso hice la lectura de parte del primer capítulo, que es que somos, por la gracia de la fe, dice, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas en la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra.
Bueno, eso es a grosso modo. Bueno, ahora, por medio de esta misma fe, es que el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y esto es importante entender, hermanos, que podemos nosotros, antes de que haber tenido el Espíritu Santo, poder habernos llenado de Biblia, haberla estudiado como temas históricos, como temas, de cierta manera, compararlas con una fantasía o sacar un trabajo práctico de la cual tú pones para embellecerlo textos bíblicos, pero eso no te da la abertura de tus ojos espirituales para venir en arrepentimiento. Simplemente, y no me gustaría utilizar la palabra simplemente, porque eso no es una obra simple la que hizo Cristo en la cruz, es que como único nosotros entendemos el objetivo principal de las Escrituras es por medio del Espíritu Santo, que nos abre nuestros ojos y nos hace entender cuál es el objetivo principal de las Escrituras. Y las Escrituras, hermanos, lo que está revelando es la gloria de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros nos desviamos de esa línea de pensamiento que trae la Biblia, créame que entonces hay un pequeño problema de interpretación, porque toda la Biblia lo que habla es, lo que nos muestra a quién es, a Dios y su obra redentora. Desde el principio, desde el Génesis, vemos la caída, vemos la promesa y toda la línea de pensamiento que viene trayendo las Escrituras es todo el plan de redención de sus escogidos, la glorificación final, ¿para qué? Para vivir en completa y total armonía con Cristo. Al final la gloria y la honra es manifestada en las Escrituras para que nosotros entendamos que Él es el personaje principal, no nosotros. Pero eso no lo podemos hacer si la fe salvadora está en nosotros. Es esa fe que revela. Por eso los autores de la confesión de fe empiezan relatando de la siguiente manera en el segundo párrafo. Dice, por medio de esta fe, y no es por medio de una fe, sino es una fe específica. Dice, por medio de esta fe, el cristiano cree en verdad todo lo que es revelado en la palabra. En otras palabras, la fe abraza la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. El pastor Samuel Waldron, en su comentario acerca de la fe salvadora en la Confesión Bautista de Fe de 1689, dice que la fe, en primer lugar, es la convicción de la verdad del Evangelio. La fe salvadora es la convicción de que el Evangelio es verdad. Y eso es parte, hermano, de lo que da testimonio de la fe que tenemos. Nosotros no creemos por fe como si la fe fuera algo, un enter que viaja, que está y no está. No, nosotros creemos porque fuimos convencidos por el Espíritu Santo, y es quien por medio de la fe nos abre nuestros ojos y creemos que la palabra de Dios es verdad. O sea, no tenemos una fe ciega. Nosotros no estamos creyendo un algo que vamos a ver si sucede. No es una fe contingente, sino es una fe que ya ha dado más que prueba de que es verídica y de que es real. Porque el experimentar arrepentimiento en cada uno de los creyentes, eso no lo hace un mero ejercicio de autodisciplina. Eso no lo hace meditaciones diarias, haciendo ejercicio y combinándola con música instrumental. No, eso es una obra interna del Espíritu Santo haciéndonos un trasplante de corazón, quitándonos el corazón de piedra y poniéndonos uno sensible a la palabra de Dios. Por eso es lo particular de la fe, que es una fe que dice el texto que es una fe que salvadora. Es una fe que salva. No es una fe que tú la obtienes
Es dada por Dios y te deja en el mismo lugar. No es una fe que tiene un propósito, salvar nuestras almas. Entonces, y vemos como en Hechos capítulo 24, versículo 14, como el apóstol creía en toda la ley. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede leer el texto. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Exactamente. ¿Cómo dice que dice? Pero en esto dice que así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y eso es precisamente lo principal que debe tener un creyente, es la convicción de lo que cree. Y nosotros creemos no porque hemos llegado al convencimiento, sino el Espíritu nos ha convencido a través de la verdad de Dios, que es las Escrituras, de que es verídico y nos hace un excelente bien obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos viendo primeramente es que en todo el proceso de la fe salvadora, para llevarnos a esta salvación, es primeramente que nos convence de que la Escritura es verdad. Y por medio de las Escrituras nosotros entendemos que somos pecadores sin remedio. Y eso es lo que hace que nos despierte esa alarma, como hemos dicho, cuando veamos el tablero de nuestro carro y vemos esas alarmas. Bueno, lo primero que hace ese Espíritu Santo es mostrarnos que tenemos una falla, y esa falla es el pecado, que nos ha divorciado totalmente de una relación con Dios. Entonces, esa palabra es la que hace que nosotros abracemos con toda confianza las verdades escritas en la palabra. La fe hace que hagamos una dependencia total, que descansemos en total seguridad a la autoridad de las Escrituras. Dice en el Salmo 19, versículo 7, vemos cómo David, Salmo 19, versículos del 7 al 10, vemos cómo David describe la excelencia de la Escritura. Salmo 19, versículo del 7 al 10. Dice así la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila el panal. Hermano, ¿qué es lo que está describiendo David aquí? Pregunta. ¿Qué es lo que está describiendo David aquí? Es una excelencia total de las Escrituras. Y quizás muchos de nosotros, antes de ser creyentes, nosotros a lo mejor si por algún momento leíamos la palabra o nuestros abuelos o algo nos llevaba a una iglesia, nosotros nos parecía un total aburrimiento, porque nosotros estábamos muertos a este sentimiento. Pero ahora con el Espíritu Santo vemos que se despierta un ansia, y es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice, esa ansia, dice, por la autoridad de Dios mismo, dice, también percibe, o sea, nosotros, en ella, en la fe, una excelencia en ella se está refiriendo a la palabra. Dice, no solamente que creemos lo que somos capacitados para creer lo que está revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Y ahora
ahí empieza a haber evidencia de lo que es una fe salvadora. No solamente creemos lo que dice las Escrituras, sino que nos parece un libro único. Nos parece, y muchas de nuestras ideas y las direcciones que tenía en nuestra vida, vemos que tenían que ser cambiadas porque ahora le encontramos un sentido que nunca se lo veíamos en las Escrituras. Y hermano, hay muchos universitarios, muchos estudiosos históricos de la palabra de Dios que no le hallan el sentido a las Escrituras. Y son de los que dicen, son gente eminentes de la científica, no, porque las Escrituras están llenas de errores. No, el único error, hay un problemita, que no tienes el Espíritu Santo. Y es una verdad que se discierne espiritualmente. Si no estás capacitado con esa herramienta que es la gracia de Dios, el Espíritu y la fe para entender estas cosas, la vas a leer toda tu vida y no la vas a entender. Pero para nosotros, para el creyente genuino, el que fue llamado eficazmente, el que fue justificado, el que fue adoptado como hijo de Dios, va a encontrar en la palabra de Dios ¿qué? Un libro súper excelente. Y me gustaría ir directamente a Juan capítulo 5, versículo 39. Y ahí el mismo Señor Jesús le dice algo interesante a los apóstoles. Dice, ¿por qué deben escudriñar las Escrituras? Y si algún hermano lo tiene, por favor que lo comparta y lo lea. Juan 5, versículo 39. Es un texto realmente muy conocido. Exacto. ¿Con qué razón decía Jesús que leyeran las Escrituras? Porque en ella ¿qué? Porque en ella dice, les parece que está la vida eterna. Y es que ese parecer es parte de la obra que hace esa fe salvadora que hace que nosotros encontremos el tesoro más grande de las Escrituras, que es la salvación. Fíjate que como lo dice el Señor, dice escudriñar las Escrituras, y una salvedad, ese escudriñar no es opcional. Ahí no dice traten de vez en cuando de escudriñar las Escrituras, no dice escudriñar las Escrituras, es un imperativo, o sea, es una orden, es un mandato que Dios está dando. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Ven el punto, hermano? Si nosotros, es como decía, creo que ese texto está en Pedro, dice, desear la leche materna como niño recién nacido. Esa es la idea que la fe salvadora encuentra, que ahora según, mientras nosotros vayamos leyendo las Escrituras, viendo nuestra condición, pero encima de eso viendo la obra salvadora que ha hecho Dios por nosotros, eso debe despertar un hambre insaciable cada vez mayor en el creyente de que de escuchar, de leer, de escudriñar más que las verdades del Evangelio. Y al final, las Escrituras, lo que se resume en todas las Escrituras es el Evangelio. Es esa obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros para traernos de muerte a vida. Y lo que estamos viendo, hermano, que estamos expuestos, el libro que tenemos en cada uno de nuestras manos, no es solamente un libro que habíamos comprado en una librería. Hermano, eso es una palabra viva. El único libro que puede traer de muerte espiritual a vida eterna se llama la palabra de Dios. Ese verbo salido de la boca de Dios, pero encima es un verbo vivo porque ese mismo verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y fue ese mismo verbo encarnado quien murió en una cruz para pagar nuestra salvación, la tuya y la mía. No porque Dios nos haya visto que teníamos algo por encima de los demás, simplemente porque Él quiso hacerlo. Y esa es la maravilla que encierra las Escrituras, que hace que nosotros vengamos cada vez más y sobre todo, como decíamos al principio, que vengamos en humillación. Porque, hermano, la verdad que si la palabra de Dios no nos confronta con nuestro pecado, si por cada capítulo que nosotros leamos de las Escrituras
no nos acerca en humillación delante de Dios, no está haciendo la obra realmente que debe hacer en nuestros corazones. La palabra de Dios está para humillarnos y exaltar a Cristo. Por eso no va a haber nadie en el cielo que vaya a entrar con la cabeza erguida ni el cuello estirado. No, si vamos a entrar, entraremos con la cabeza abajo y de rodillas, si es posible, diciéndole, Señor, gracias por la salvación. Por eso es que estaremos como eternamente cantándole y alabándole a Dios. Si nosotros nos ponemos en este mismo momento, si el Señor viene, nosotros créeme que cada uno de nosotros no podrá pararse delante de Él diciendo, yo me merezco estar aquí, porque Señor, mira, yo leí toda tu Biblia, yo hacía devocional todos los días, yo oraba. No, si nos paramos delante de Dios en este momento y el Señor nos abraza y nos dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es por la gloria y la honra del Señor Jesucristo, de esa obra inquebrantable que Cristo en obediencia al Padre decidió hacer para que hoy cada uno de nosotros estuviéramos en ella. Y es por esa fe salvadora que nos ha hecho creer en su palabra, y no solamente eso, sino nos capacita para obedecer su palabra. Y los autores de la confesión de fe siguen diciendo, ellos están hablando de la excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y aquí habla de que, ya esto lo hemos estudiado en otros capítulos sobre los oficios de Cristo, Cristo como profeta, sacerdote, ¿y cuál es el otro oficio que tiene Cristo? Son tres que relatan mayormente la palabra: profeta, sacerdote y rey. Él nos gobierna. ¿Y cuál es la función de cada uno? No quiero meterme mucho en esto, pero bueno, la confesión lo habla y me gustaría no pasarlo por alto. Primeramente, profeta. Él es la palabra. Él es la esencia de la verdad. Él es la verdad. No es la esencia, Él es la verdad. Sacerdote. El sacerdote que hacía en el Antiguo Testamento era el que ofrecía el sacrificio. Bueno, Él es ese sacrificio sin pecado, una vez hecho y para siempre. Y nuestro rey, Él es quien. ¿Y cuál era la función del rey? No era solamente gobernar, sino había otro intrínseco en la autoridad. ¿Quién me dice? ¿Para qué estaba el rey? Para protegernos. Nuestro rey no solamente era el hombre en el trono dando órdenes, no. Él era nuestro protector y lo sigue siendo, es nuestro rey para siempre. Entonces, después de esos oficios, vemos cómo la fe salvadora nos va capacitando cada vez más para encontrar esas excelencias, porque a través de esa lectura de la palabra, nosotros descubrimos la grandeza de nuestro Cristo. Vemos esa obra que Él hizo en la cruz sin Él tener necesidad de hacerlo, porque Dios no necesita de nosotros, y esto quiero que quede bien claro. Dios nos salvó no porque se activó una alarma en el Edén de una emergencia y había que desesperadamente salvar la raza humana. No, Dios hubiera hecho así a todas las cosas y las hace nuevas. Dios quiso mostrar su gloria, que en los pedazos quebrantados y rotos, hacer una obra maravillosa que lo mostrara a Él. Y eso es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros somos simplemente pedazos rotos de una estatua que todavía no se había formado. Se destruyó en el Edén, pero no se destruyó por accidente, simplemente que Dios lo rompió para que de todos esos pedazos construir una obra increíblemente maravillosa, de la cual se dará la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y cada uno de nosotros es una piedrita dentro de esa grande estatua, para la gloria y la honra de Dios.
Si alguno tiene un comentario, hermano. Y realmente la fe salvadora, y siempre los autores de la confesión de fe aclaran esto, porque para evitar de que como si hubiera otro tipo de fe, y muchas veces hay tendencia de que, bueno, él tuvo fe por un tiempo, pero después la perdió. No, él fue cristiano, pero después perdió su salvación. La fe salvadora, cuando entra, hace una obra imparablemente. Hace una obra en cada uno de los que reciben esa gracia y misericordia de Dios. Y más adelante, los autores de la confesión de fe, no solamente ya hemos visto como en el primer punto, que la fe salvadora nos capacita para que nosotros creamos en la palabra, sino también que nos capacita para que nosotros obedezcamos la palabra. Y en el Salmo 119, versículo 72, el salmista declara y habla acerca de como algo de altísimo valor. Él lo habla como algo de altísimo valor. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede leerlo y compartirlo en la congregación. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ven el punto, aquí nuevamente vuelve a ser redundante el valor de la palabra de Dios. Pero eso no lo hace, hermano, un corazón que simplemente se pasa el día escudriñando y leyendo la palabra. Eso es una obra interna del Espíritu Santo que hace que engrandezca en nuestros corazones el verdadero valor de la palabra. Nosotros podemos, y repetimos, podemos llevarnos una vida como lo hacen muchas religiones, hermano, y muchas veces hasta nos superan en disciplina. Religiones que se levantan a las 4 de la mañana, oran, a las 12 del día se tiran y oran, a las 6 de la tarde se tiran y oran. Pero eso no es una fe que salva. Tristemente tienen una disciplina pensando que ellos por obra van a alcanzar esta fe salvadora. Pero esto es una gracia, esto es un regalo, un don, es una misericordia que Dios derrama en cada uno de nosotros. Y eso es bueno entenderlo y decirlo y repetirlo para que nosotros entendamos, hermanos, que lo que nosotros tenemos dentro de nosotros no es algo que merezcamos tener, es algo que se nos fue regalado por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz y por un decreto desde antes de la fundación del mundo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo determinaron hacer. Cuando nosotros nos logramos ubicar, entender todo lo que se trazó, lo que se orquestó para que nosotros fuéramos salvos, es algo para que estuviéramos el día, tarde y noche dándole gracias a Dios. Fue una fe que no merecíamos tener, pero que Dios puso dentro de nosotros. Entonces, dice la confesión de fe, dice que nosotros percibimos las Escrituras con una excelencia superior más que todas las cosas. Y esto nos da el preámbulo de este segundo punto, que la fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras. O sea, que la palabra, la fe hace que nosotros que obedezcamos las Escrituras. No solamente que la que le creamos, sino que también la pongamos en práctica. Y ese texto famoso que muchas veces citamos, que Dios produce en nosotros que el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que Dios pone una parte y esa parte hace que nosotros lo hagamos voluntariamente. No. Dios pone tanto el querer o el creer como los frutos de ese credo están incorporados por Dios para que nosotros andemos según su voluntad. Dicen los autores de la confesión de fe, dice que ya que muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo y su naturaleza y oficio.
y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de las Escrituras en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Entonces, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que se usa en el griego para creer, que es muy similar a la fe salvadora. De hecho, el fin de la fe salvadora, ¿qué cosa es? Hacer que nosotros creamos, le creamos a Dios. Dice que esta palabra se también denota un compromiso, un encomendar. En otras palabras, hermano, lo que produce esa fe salvadora en nosotros es que nosotros nos encomendemos a Dios, que le creamos, que nosotros le confiemos todo nuestro andar, pero que a la vez también hacemos un compromiso en el cual nosotros nos comprometemos en ¿qué? En andar según la voluntad de Dios por medio de su palabra. Quiero que busquemos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Sí, hermana, léalo. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si nosotros tomamos ese creído y ponemos las palabras que también significan en el griego compromiso o encomendar, podría decir así que, dice Pablo, dice que él se encomienda al Dios que es veraz para qué, que es confiable para guardar mi depósito en aquel día. Él se encomienda, él se fía totalmente de Dios. Y es como nosotros a veces sonamos cuando conversamos con personas que no creen. No, porque la situación está difícil ahora, que si las elecciones, si sale uno, si sale el otro. Y uno hasta cierto punto cuando uno analiza dice, al final es Dios quien pone rey y quita rey. No, porque si viene uno va a quitar esta ley, si viene el otro va a poner la otra. Jehová Jireh, Jehová es el que provee. Y entonces muchas veces, pero tú eres un indolente, a ti no te... No, es que yo confío en Dios. Yo confío en un Dios que provee. Si no me va a proveer por un lado, me provee por el otro. Ahora no estoy diciendo que me vaya a hacer millonario. Dios lo puede hacer, de Dios es el oro y la plata. Pero Dios ha prometido, dice que no me afane porque yo valgo más que los pajarillos. Y si los pajarillos Él los alimenta y el lirio del campo lo viste de esa manera, dice, ¿cuánto no valdré yo más que todas estas cosas? O sea, esa paz, esa confianza, ese fiar, lo produce esa fe salvadora de la cual nosotros no nos amedrentemos. En otro momento a lo mejor nosotros estuviéramos dando cabezazos para arriba y para abajo, buscando, tratando de sostener. Pero cuando nosotros vemos que las cosas por nuestras propias fuerzas no funcionan, nosotros tenemos un as bajo la manga que decimos, Señor, yo hice todo cuanto mi responsabilidad llevaba, yo te lo encomiendo a ti, Señor. Y es Dios quien provee. Es Dios quien provee. Y cuando más desalmados estamos, porque ese a veces es el propósito que Dios permite con las pruebas, a nosotros no nos vienen calamidades, vienen pruebas. Y Dios permite a veces que nosotros estemos en una situación donde, Señor, no doy más. Provee tú. Y ahí es cuando empezamos a ver la excelencia que declaran los autores de la confesión de fe. Vemos la gloria de Dios en su palabra. Señor, si tú aquí lo dices. Y mira, la solución estaba al doblar de la esquina. ¿Cómo usted cree que se sintió Pedro cuando se pasó toda la madrugada y no pescó? Y cuando se acerca cansado de toda una noche bajo el sereno, y el Señor Jesús le dijo,
entra un momentico y tira la red. Señor, me he pasado toda la noche, yo llevo 20 años pescando. Entra un momentico y tira la red. Y dice que cuando tiraron la red, los alones, dice que se llevaba el barco. Cuando entraron, dice... Ahora, ¿cómo cambió esa escena en la vida de Pedro? Pedro llegó remando y decía, Señor, lo que pasa es que no había tirado aquí la malla. No, dijo, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. ¿Cómo pude dudar de ti? Dios permitió que Pedro estuviera toda una noche bajo el sereno para que en un momento, en la orilla, en la esquina de su barco, tener la mayor pesca que había hecho en todo el año. Y a veces Dios permite esto. Pero la diferencia es que nosotros terminamos dándole la gloria de Dios porque es esta fe salvadora que nos lleva. Que no vemos eso como una calamidad, no lo vemos como algo terrible, lo vemos como una manifestación para la gloria de Dios. Y terminamos diciendo, oh Señor, gracias. Esto era lo que tú querías. Esto era lo que tú querías. Pero eso solamente lo hace, ¿qué, hermano? La fe. Una fe viva, una fe que trae a Cristo, que tiene a Cristo incorporado. Eso solamente lo hace la fe salvadora. Sam Waldron dice también que la fe es el abandono motivado por la fe de nosotros mismos a Cristo en todas las cuestiones. Le confiamos plenamente todas las cosas y eventos de nuestra vida porque estamos convencidos y convertidos a Cristo. Y ya no andamos nosotros, mas vive Cristo en nosotros, como dice el pasaje. Entonces somos nosotros capacitados por la fe para obedecer a sus mandamientos. Nos comprometemos en obediencia a sus ordenanzas y en una muestra evidente de la relación personal con Cristo. Y para ver un ejemplo de esto vamos a buscar Juan capítulo 15, versículo 14. Dios dice que somos algo especial en Él porque hacemos algo que pone la fe salvadora en nosotros. Dice aquí, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Exacto. La descripción o la característica de una verdadera amistad con Dios viene primeramente por esa fe que nos ha mostrado nuestros pecados y hace que nosotros que andemos en la voluntad correcta de Dios. Dice, ustedes son mis amigos si hacen ¿qué? Lo que yo les mando. Hermanos, el amor a Dios no es como el amor que nosotros tenemos por otras personas. Dice el mismo Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dice, muchos le dirán, Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que, bueno, es que entonces la salvación es por obra. No, hermano, la salvación no es por obra. Lo que pasa es que un corazón salvado, un corazón arrepentido, un corazón llamado eficazmente, un corazón justificado, estas son las obras que emanan de esa fe salvadora. Nosotros por obligación, porque está en nosotros, es algo que brota de nosotros, no que nosotros practiquemos voluntariamente, es algo que está puesto en nosotros y nosotros andamos conforme la voluntad de Dios. Ahora, todo esto nos va a llevar a qué? Y es que la obra principal de la fe salvadora principalmente es que confiemos solo en Cristo para la salvación del pecado. Y esto es lo que los autores de la confesión de fe vienen resumiendo en este texto, en esta última parte del párrafo. Dice, pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Y aquí encontramos, a mi entender,
algo que por eso no debemos confiarle toda nuestra fe a la Confesión Bautista de Fe, porque no es un libro inspirado. Y es en el texto que dice, en esta parte que dice que aceptarlo, recibirlo. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de aceptar a Cristo. Nosotros, la única capacidad dada por Dios es para recibir a Cristo. Y como muestra de esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, cuando dice, Juan capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco, dice, más a todos los que le aceptaron, no, más a todos los que le recibieron, les dio potestad, dice, a los que creen en su nombre, pero miren el orden, a todos los que le recibieron. Cuando tú recibes algo, tú eres la parte activa o pasiva. Es como si viene el servidor con un vino de alta calidad y hay 6 vasos. Cuando tú vas a echar el vino en el vaso voluntariamente se va a virar boca abajo. No me eches ese vino. El vaso no se va a mover. El vaso simplemente va a recibir ese vino hasta el nivel que el servidor le eche ese vino. Hermanos, tú y yo somos esos vasos en esa meseta. Nosotros simplemente recibimos de Dios ese vino indescriptible, santo, milagroso, que hizo que nosotros convirtiéramos ese vidrio no solamente en un vaso común, sino en un vaso de alta calidad por la calidad del vino que está dentro de nosotros. Entonces, nosotros no aceptamos recibir más vino o menos vino, simplemente nosotros recibimos el vino de la vida eterna. Por eso es la pequeña discrepancia que tengo esto, pero bueno, no es nada, no es una herejía como tal, sino nosotros lo que recibimos, y dice lo que relacionado con Cristo, nosotros dice recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Y esto es muy importante. Sí, hermano. Esto de la fe, si estudiamos el libro de Hebreos, el capítulo 11, ha ido una lista de hombres de fe. Sí, claro. Pero ahí vemos que ellos escucharon la voz de Dios y la creyeron y obedecieron. Exacto. Si nosotros decimos que tenemos fe y creemos en Dios, pero si no hacemos nada de lo que nos manda hacer, entonces es una fe muerta. Exacto. De hecho, a Abraham, ¿qué se le dice? Obedeció y ¿le qué? Le creyó. Y le fue el que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. O sea, esa obra de creer, sabemos que no fue un acto de Abraham, fue aún el Espíritu de Dios, la fe salvadora actuando en Abraham, lo que vino a hacer, como hemos estudiado otras veces, vino a ser efectiva la justificación de Abraham. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. Dios estuvo pasando por alto los pecados antiguos de estos hasta que en Cristo se cumplió la promesa. Ellos vivieron creyendo en la promesa, pero ya nosotros creemos porque ya la promesa fue cumplida. Nosotros ya estamos más que en la revelación de Dios. Y a veces me resulta como un poco incómodo que a veces personas como que se alarman porque, wow, escuchamos la voz de Dios. Esa gente escucharon la voz de Dios. Wow, hermano, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la revelación completa. Ellos todavía no pudieron experimentar a totalidad el Espíritu Santo dentro de ellos. Ese sello que Dios hace y pone en nosotros, que hace que nosotros caminemos en santidad. Ellos no lo tuvieron, pero sí nosotros. Nosotros tenemos la total revelación. Lo que ellos esperaron por la promesa ya en nosotros está cumplida. No hay más revelación. Ahora, por otra parte, hermanos, como creyentes, debemos estar seguros de que no hay más revelación. Ya lo que nos queda es obedecer lo revelado. No esperemos, no, porque vino el apóstol fulanito de tal y vino con una unción.
Hermano, la unción es el Espíritu Santo que nos perdona nuestros pecados y hace que nosotros caminemos por la senda que Dios hizo y que hagamos los frutos que Dios preparó de antemano para la gloria y la honra de su nombre. El mayor título que nos puede dar el Señor es que nos diga: siervos inútiles, hicieron solo lo que teníamos que hacer. Y gracias a Dios, si podemos hacer lo que al menos nos manda hacer. Así que si el mismo Señor nos dice: siervos inútiles, siéntanse glorificados y siéntanse bendecidos porque simplemente hicimos lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. No más. Simplemente hicimos lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. ¿Cuánta gente hoy pudieran estar en la condenación por haber tenido toda su vida esperando y no haberse arrepentido de sus pecados? Pero sin embargo, pónganse en el momento de la cruz. Ese ladrón que estaba al lado de Cristo estaba a la entrada del infierno y de ahí lo sacó el Señor. Ahí Dios puso su fe salvadora. Él entendió su pecado, le dijo al otro ladrón: nosotros nos merecemos estar aquí, pero él no, él es santo, él es justo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, aún Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario estaba salvando. Aún el que estaba al lado de él, Dios le extendió su gracia. A minutos de irse para el infierno, la gracia de Dios entró en él, entendió su pecado. Y esta línea es importante, hermano. No hay nadie que vaya sin sus pecados arrepentidos. Aún él estaba clavado en la cruz, agonizante, pero él entendió su pecado y entendió quién era el Señor de señores y Rey de reyes que tenía al lado. Y eso no lo hizo él, lo hizo el Espíritu de Dios obrando en él. Pero esa fórmula no va a cambiar. No hay nadie sin arrepentirse de sus pecados que llegue santo delante de la presencia de Dios. Así que, mi amigo que nos visita, si has escuchado esto, no te estamos mintiendo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Hermanos, y con esto vamos a terminar viendo unos textos, ya son las 45, pero estos textos que hablan acerca de recibirlo, descansar sobre él para la justificación. Bueno, vimos Juan capítulo 1, versículo 12, Hechos 16, 31, un hermano que lo tenga que lo lea, por favor. Gálatas 2:20, algún hermano que lo tenga que lo lea. A ver, voy a leer Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, el andar de cada uno de nosotros, ya no somos nosotros los que andamos. Es Cristo andando en nosotros. Hechos 15, versículo 11. Para terminar, dice Hechos 15, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor, y ahí podemos decir por la fe salvadora del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Hermano, qué bueno que la salvación no depende de nosotros. Qué bueno que fue Dios que nos selló con su Espíritu Santo, que estamos guardados para ese día. Estamos en manos del que todo lo puede. Dios dice: los que están en mi mano, dice, nada se perderá. Estamos en las manos de Dios. Pero gracias por la fe salvadora que Dios puso en nosotros. Si alguien tiene un comentario, preguntas.
Bueno, estamos despedidos, entonces vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu fe, por tu obra, Señor, del cual nos has redimido, nos has enseñado, nos has mostrado, Padre, nuestra incapacidad. Pero gracias, Padre, porque esta fe nos lleva en obediencia a ti, hace que creamos, que dependamos, que nos comprometamos contigo, Señor, porque nos convences de que no hay otro por el cual podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, que no sea a través de ti, Señor. Gracias, Padre, porque un día nos incorporaste en tu plan sin nosotros merecerlo, oh Dios, pero tú has mostrado tu gloria para cada uno de nosotros. Señor, gracias por derramar en nosotros tu salvación, tu justificación. Gracias por adoptarnos como tus hijos, Señor. Oh Padre, te rogamos y te damos gracias y prepáranos, oh Dios, para que con esta mentalidad podamos alabarte y glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Padre. Amén. Oye, para la próxima hablen, me quedé sin voz.